La cámara del trono del Imperio Veloran fue diseñada para inspirar asombro y probablemente terror leve. Techos abovedados se extendían hacia arriba en sombras donde decorativos las luces flotaban como estrellas capturadas. Pilares tallados en piezas individuales de piedra del Velorinomé, las antiguas cuaresmas del mundo. A Jack le habían dicho durante la breve gira que Rose hizo en intervalos precisos, cada uno inscrito con textos históricos en un idioma propio. El traductor solo pudo decodificar parcialmente. El piso fue pulido para reflejar la suavidad, reflejando todo lo que estaba arriba y hacer que la habitación se sienta increíblemente vasta. El embajador Jake Morrison se paró en la base de la plataforma del trono, esforzándose mucho por parecer que pertenecía allí. Como si fuera el tipo de diplomático que habitualmente se dirigía a las reinas alienígenas en cámaras que podían caber cómodamente en un estadio pequeño. Él no era ese tipo de diplomático. Era un agregado de nivel medio que había sido ascendido a esta misión hace aproximadamente 72 horas cuando el actual embajador en jefe había contraído una misteriosa dolencia estomacal que el personal médico todavía estaba tratando de diagnosticar. Jake sospecha de intoxicación alimentaria de ese cuestionable restaurante en el distrito del mercado de la estación, pero nadie le había pedido su opinión. Reina Liyel, sentada en su trono como ella, había sido tallado en la misma piedra antigua como los pilares, que se irradia a la autoridad que hizo Jake quiere disculparse por existir. Ella era alta, incluso sentada, con orejas largas y afiladas distintivas de su especie que se elevan desde su cráneo en elegantes puntas. Su piel cambió con sutil iridiscente patrones que Jake Materiales Informativos había explicado fueron emocional indicadores, aunque los materiales habían sido frustrantemente vagos sobre lo que significaban patrones específicos. En este momento, la piel mostraba patrones plateados y azules fluidos que sugerían algo: impaciencia, tal vez aburrimiento, intención asesina. Jake no tenía idea. La cámara estaba repleta de cortesanos y asesores, y lo que Jake asumió eran nobles de varios rangos, todos observando él con el tipo de atención generalmente reservada para entretenimiento o ejecuciones públicas. Otros 6 embajadores completaron sus audiencias con la reina. Representantes de 6 especies aliadas que habían apoyado la Imperio Veloran durante su reciente conflicto militar. Cada uno había sido concedido un deseo de la reina Liyel, un gesto magnánimo celebrando la victoria del imperio sobre una facción rival que había amenazado sus fronteras durante décadas. Jake había visto a los otros embajadores recibir sus regalos. El creativo deseaba derechos territoriales sobre una estrella en disputa sistema y los recibió. El embajador mordiano solicitó comercio exclusivo, acuerdos, y se le otorgaron términos favorables que enriquecerían su civilización durante generaciones. Los otros tenían solicitado transferencias de tecnología, alianzas militares, líneas de suministro garantizadas, todo estratégico, todo beneficioso para su especie en las próximas décadas. La humanidad, la contribución al conflicto había sido mínima. Algunos barcos de suministro, algunos intercambio de inteligencia, nada que hubiera cambiado el rumbo de la batalla o cambiado el resultado de la guerra. Pero Reina Lidiel había insistido en honrar a todos los aliados por igual. Y ahora era de ella que vuélvete a pedir algo que beneficie a la Tierra por generaciones. Excepto que Jack fue completamente catastróficamente sin preparación para esta responsabilidad. Su sesión informativa había cubierto el protocolo adecuado para saludar a la reina, postura adecuada para dirigirse a la realeza y la forma correcta de retroceder fuera de la cámara del trono sin tropezar con sus propios pies. Nadie había mencionado que se esperaba que tomara decisiones que afectaran el futuro de la humanidad. Se suponía que ese era el trabajo del embajador jefe. El diplomático real con décadas de experiencia y conexiones políticas y el tipo de mente estratégica que podría calcular las ventajas 6 movimientos por delante. La mente estratégica de Jack era actualmente gritando de pánico y sugiriendo que fingiera una emergencia médica. Embajador, la voz de Morrison Quinlil atravesó su crisis interna con la precisión de una cuchilla. Se te ha concedido el honor de un deseo dentro de mi poder de cumplir. ¿Qué desea la humanidad? Todas las cabezas en la cámara del trono se volvieron hacia él. Jake sintió el peso de su atención como presión física, su boca se secó. Su discurso de saludo cuidadosamente memorizado se evaporó por completo de su memoria. ¿Qué hizo deseo de la humanidad? 1000 cosas. Recursos, territorio, tecnología, alianzas, seguridad, prosperidad. La lista era interminable. Y los superiores de Jack Back on Earth tendría opiniones muy específicas sobre qué elemento debería priorizarse.
Su comunicador vibró contra su muñeca, mensajes, probablemente instrucciones urgentes que finalmente habían superado los retrasos en la comunicación, pero no pudo verificarlos ahora. No mientras la reina Ligiel lo observaba, con esos ojos ilegibles y esos patrones cambiantes de la piel que podrían significar estaba a punto de volver a aceptar la oferta por pura impaciencia. Jake abrió la boca. No salió nada. Él lo cerró, de nuevo, sintiendo que su rostro se calentaba de vergüenza. La expresión de la reina Ligiel no cambió, pero algo en su piel el patrón cambió hacia azules más oscuros. Definitivamente impaciencia, posiblemente desprecio. Jake empecé y luego paré. Su Majestad, le pido disculpas. Este honor fue inesperado. ¿Puedo solicitar un breve tiempo para considerar mi respuesta? Ella solicitud fue aparentemente inusual. Basado en los susurros que resonaron entre los cortesanos reunidos, los oídos de la reina Ligiel ligeramente inclinado. Sorpresa, de acuerdo con los materiales informativos, o posiblemente irritación. Jake realmente deseaba que los materiales informativos hubieran sido más específicos. Necesitas tiempo para considerar que los deseos de su especie. El tono de la reina transmitía incredulidad. Los otros embajadores lo supe de inmediato. Los otros embajadores estaban preparados para este honor. Su Majestad. No lo estaba. Jake se obligó a sí mismo a mantener el contacto visual a pesar de que cada instinto le grite que mire hacia otro lado a partir de esa mirada imperial. Quiero darles una digna respuesta, no apresurada uno, la reina Liel lo estudió para lo que se sintió como varias epopeyas geológicas. Entonces ella hizo un gesto que parecía casual, pero probablemente llevado a un inmenso significado que Jake iba a aprender acerca de más tarde, cuando la revisión de las grabaciones de este desastre. Usted puede tener una hora de considerar, regresó a esta cámara con su decisión. Gracias a usted, Su Majestad. Jake, ejecuta lo que él esperaba era una apropiada reverencia y se apartó del trono de la plataforma sin caerse, que para él era una pequeña victoria, dado lo mal que sus piernas estaban temblando. El palacio y los jardines eran más silenciosos que la cámara del trono, pero no menos intimidantes. Caminos cuidados con precisión serpentean entre plantas de una docena de mundos, dispuestas en patrones que probablemente tenían profundas raíces culturales. Significado. Jake estaba demasiado estresado para apreciar. Él encontró un banco que pasó por alto la ciudad capital y se sentó pesadamente finalmente revisando su comunicador, 17 mensajes, todos marcados urgente, todos los que son cada vez más altos funcionarios de nuevo en tierra que aparentemente acababa de enterarse de que su ATC de nivel medio estaba a punto de tomar decisiones que afectaban el lugar de la humanidad en política galáctica. Solicitar derechos territoriales al sector 447, crítico para la expansión, acuerdos comerciales, enfoque en la transferencia de tecnología, alianza militar, garantizado defensa mutua. Cada mensaje fue más enfático que el anterior. Cada uno exigiendo que asegure algo que beneficie a la humanidad durante generaciones. Cada uno una era de alguien que lo superó significativamente en rango y recordaría si fracasaba. Jake miró los mensajes sin leerlos realmente. Su mente se había enganchado en algo completamente diferente, algo que había visto ayer durante el recorrido ceremonial por la ciudad capital. Él se suponía que la gira mostraría los logros del imperio. Gran arquitectura, tecnología avanzada, tesoros culturales que abarcan siglos, pero la guía de Jake, un joven velorano oficial cuyo nombre Jake ya había olvidado, había cometido un error de navegación y los condujo a través de los distritos inferiores por error. El contraste con el distrito palaciego había sido discordante. Edificios que necesitaba reparación, infraestructura que parecía anticuada durante décadas, calles abarrotado de ciudadanos de Velorín que parecían cansados y preocupados en lugar de prósperos y seguros. El guía había sido mortificados, redirigiendo rápidamente su ruta de regreso a las áreas de exhibición aprobadas. Pero Jack había insistido en ver más de la ciudad real, curioso acerca de cómo vivían realmente los veloranos comunes. ¿Qué había visto que no había pobreza exactamente? El imperio velorano era rico y poderosa, pero esa riqueza claramente no estaba distribuida de manera uniforme. En el bajo los distritos, las escuelas estaban superpobladas y sin fondos suficientes. Las instalaciones médicas fueron abrumado. La vivienda apenas cumplía con los estándares de seguridad.
La infraestructura que la vida cotidiana de los ciudadanos comunes apoyados se desmoronaba mientras el imperio se derramaba recursos para la expansión militar y el mantenimiento de su poder. Jake había conocido a una maestra, una Valeran femenina con ojos cansados y expresión decidida, que le mostró su salón de clases con evidente orgullo a pesar de sus deficiencias. 50 estudiantes en un espacio diseñado para 20 materiales educativos obsoletos e insuficientes. Equipos que apenas funcionó. Hacemos lo mejor que podemos, había dicho deteniendo estándar. Enseñamos con qué lo hemos hecho, pero los niños merecen algo mejor. Había conocido a un trabajador médico que estado de turno durante 20 horas seguidas porque la instalación carecía de personal, quien le había mostrado equipos que estaban generaciones por detrás de lo que había visto en el ala médica del palacio. Quien había explicado que clasificaron los casos y algunas personas esperaron días para recibir un tratamiento que debería ser inmediato. El imperio es poderoso, el médico había dicho en voz baja. Pero el poder no siempre llega a quienes más lo necesitan. Jake había querido hacer algo para ayudar de alguna manera. Pero, ¿qué podría hacer un diplomático humano al azar con Doloran de Mastek? Política. No era su problema. No era su responsabilidad. Él estaba aquí para representar los intereses de la humanidad, sin preocuparse por cómo el imperio velorano manejó a sus propios ciudadanos. Excepto que ahora él sentado en un jardín mirando una ciudad donde la mitad de la población vivía en condiciones que no coincidían con la riqueza del imperio y poder. Y la reina Liel acababa de ofrecerle todo lo que estaba en su poder para concederle. Su comunicador volvió a sonar, otro mensaje, del propio secretario general. Asegure la máxima ventaja. No nos defraudes. Jake miró el mensaje. Miró la ciudad de abajo. Pensé en el aula del maestro con 50 estudiantes y materiales inadecuados. Pensé en la instalación médica rechazando a la gente porque no tenían capacidad. Pensó en qué tipo de persona quería ser cuando se miraba a sí mismo, mañana en el espejo. Esta es una idea terrible, dijo en voz alta al jardín. Esto va a hacer que me despidan. Pero él sabía lo que iba a desear. El camino de regreso a la cámara del trono se sintió simultáneamente demasiado largo y demasiado corto. El corazón de Jake golpeó contra sus costillas. Le sudaban las manos. Cada parte razonable de su cerebro gritaba que estaba a punto de cometer un error catastrófico, que debía escuchar a sus superiores, que debía pensar estratégicamente sobre los intereses a largo plazo de la humanidad. Pero él no podía dejar de pensar en la cara de esa maestra cuando ella le mostró el salón de clases y dijo que los niños merecían algo mejor. La reina Liriel esperaba en su trono, su piel patrón que sugiere algo. Jake todavía no podía leerlos correctamente. El trono la cámara se había vaciado un poco. Los otros embajadores se habían ido con sus premios, y solo quedaron los asesores más cercanos de la reina y los testigos ceremoniales. ¿Ha decidido, embajador Morrison? El tono de la reina sugirió que debería decidir de inmediato, y todo este asunto de pedir tiempo había sido un desperdicio agotador de la energía de todos. Jake se acercó a la plataforma del trono, su discurso preparado ya se desmoronaba en su mente. Había pasado todo el camino de regreso ensayando qué decir, cómo expresar esto, cómo hacer que pareciera menos loco de lo que era. Ninguno de preparación que importaba ahora. Su Majestad, él comenzó su voz era más firme de lo que esperaba. He considerado cuidadosamente las necesidades de la humanidad y he tomado mi decisión. La reina Liel se inclinó un poco hacia adelante, la atención se centró. Los asesores se inclinó también, claramente curioso por saber qué pediría este humano, probablemente esperando algo sobre territorio o tecnología, algo que coincida con los deseos del otro embajador. Jake tomó un respiro y cometió suicidio profesional. Deseo que redirijas los recursos que hubieras gastado en cualquier regalo estabas planeando dar humanidad, territorio, tecnología, acuerdos comerciales, fuera lo que fuera, e invierta esos recursos en su propia gente, específicamente en los distritos bajos de sus ciudades, en instalaciones médicas y escuelas e infraestructura que atiende ciudadanos ordinarios de Valoran. El silencio que siguió fue tan profundo, Jake podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. La reina Liel lo miró fijamente como si de repente hubiera comenzado a hablar en un idioma que su traductor no podía procesar. Los patrones de su piel parpadearon a través de varios cambios rápidos. Choque, confusión, algo más oscuro que podría haber sido ira. Sus asesores parecían igualmente aturdidos, congelados en posturas de incredulidad.
Desearías que la voz de la reina Liel estuviera cuidadosamente controlada, pero ya que podía oír algo peligroso debajo. Nada. Deseas que gaste recursos en mi propia gente en lugar de que dar algo a la humanidad. Sí, Su Majestad. Explícate. No fue una solicitud. La boca de Jack estaba seca como el desierto, pero siguió adelante. Ayer, vi sus distritos inferiores. Tu gente está luchando mientras el imperio se expande, los niños están siendo educados en aulas superpobladas con materiales inadecuados. Las instalaciones médicas no pueden tratar a todos los que necesiten ayuda. La infraestructura está fallando. Él la miró a los ojos sabiendo que probablemente esto estaba terminando su carrera, pero incapaz de detenerse. Tu imperio es poderoso y rico, pero esa la riqueza no está llegando a todos. Sus ciudadanos merecen algo mejor. Uno de los asesores de la reina se inclinó, susurrando con urgencia. Ella lo despidió con un gesto sin mirar, su atención se centró en Jack. Te ofrecieron cualquier cosa que estuviera en mi poder conceder. Territorio sus especies ha querido durante décadas. Tecnología que haría avanzar su civilización por generaciones. Comercio acuerdos que enriquecerían su mundo. Sus patrones de piel pasaban por colores que Jack nunca había visto y no tenía idea de lo que significaban. ¿Y te niegas a pedirme que ayude a mi propia gente? Sí, Su Majestad, ¿por qué? La pregunta era simple, pero esperaba con genuina confusión que penetró su compostura imperial. Jaque consideró su respuesta cuidadosamente, sabiendo que este era el momento que definiría cómo se recordaba su elección. Porque es lo correcto. Porque conocí a un maestra ayer que está tratando de educar a 50 estudiantes con recursos para 20. Y ella me dijo que merecían algo mejor, porque vi a un trabajador médico que había estado de turno durante 20 horas tratando a personas con equipos que son generaciones desactualizado. Porque tu imperio es poderoso, pero ese poder no está llegando a todos los que lo necesiten. Hizo una pausa, reuniendo coraje para la siguiente parte. Y porque si la humanidad acepta regalos mientras tu gente lucha en los distritos debajo de tu palacio, estamos diciendo que nuestro avance importa más que su bienestar. No puedo tomar esa decisión en buena conciencia. No representaré humanidad apoyándose en las espaldas de las personas que necesitan ayuda. La reina Liel se levantó de su trono, un movimiento fluido que la hacía parecer aún más alta e imponente. Bajó los escalones hacia Jack, y todos los instintos le gritaron para alejarse de su presencia que avanzaba. Se mantuvo firme por pura terquedad y posiblemente parálisis inducida por el miedo. Cuando ella lo alcanzó, se detuvo lo suficientemente cerca como para que Jack tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantenerse erguido. Contacto visual. Sus patrones de piel se habían asentado en algo complejo que él no podía comenzar a interpretar. Embajador Morrison. Su voz era tranquila ahora, intensa. En 500 años de mi dinastía, uno nunca ha pedido tal deseo. Nadie ha rechazado nunca personal o especie ganado a pedir ayuda para ser dada a otra persona. Ella lo estudió como si fuera un rompecabezas y ya no pude resolverlo. Entiendes que al hacer este deseo, potencialmente has dañado la posición de la Tierra. Sus superiores estará disgustado con este resultado. Probablemente, admitió Jack. Su voz quería sacudirse, pero lo forzó a mantenerse firme. Pero prefiero ser despedido por hacer lo correcto que ascendido por tomando una decisión con la que no podía vivir. Algo parpadeó en la expresión de la reina Liel. Sorpresa quizás o posiblemente respeto. Su patrón de piel volvió a cambiar, estableciéndose en colores que parecían pensativo, contemplativo en lugar de enojado. Ella regresó a su trono con la misma gracia fluida, instalándose en él con una expresión que se había transformado de irritación imperial a algo mucho más complejo. Muy bien, embajador Morrison, tu deseo está concedido. Su voz atravesó la cámara con absoluta autoridad. Voy a redirigir recursos a infraestructura doméstica y programas sociales según lo haya solicitado. Los distritos inferiores serán reconstruidos. Las escuelas y las instalaciones médicas recibirán los fondos adecuados. Ella hizo una pausa, y algo que podría haber sido diversión tocó su expresión, y regresarás con tus superiores con las manos vacías, habiendo rechazado regalos que habrían beneficiado a toda su especie. Sí, Su Majestad. Estás despedido. Jaque se inclinó y se dio la vuelta para irse, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer acomodándose en sus huesos.
Había desperdiciado la mayor oportunidad de la humanidad en décadas. Su carrera había terminado. Sus superiores estarían furiosos. La historia probablemente recordaría a él como el diplomático que perdió catastróficamente el primer contacto con Valoran Imperio. Pero quizás también ayudaría a las personas que lo necesitaban. Niños que mejorarían aulas, instalaciones médicas que pudieran tratar a todos los que necesitaban atención, infraestructura que mejoraría la vida de los ciudadanos comunes de Valoran. Que tenía contar por algo, incluso si estaba a punto de ser despedido por ello. Embajador Jake se detuvo ante la voz de la reina Liel. Se volvió hacia ella. Su expresión era ilegible, pero sus patrones de piel habían cambiado a algo más cálido. Me has dado mucho que considerar, más de lo que quizás te des cuenta. No fue absolución ni aprobación, pero no fue condena tampoco. Jack se inclinó de nuevo y salió de la cámara del trono, preguntándose lo que él acaba de poner en marcha. El viaje de regreso a la Tierra duró 3 semanas, y Jack pasó la mayor parte evitando a su comunicador. Los mensajes habían comenzado pocas horas después de su audiencia con Queen Liriel. Primero confundió las preguntas de sus superiores inmediatos, luego demandas cada vez más enojadas de explicaciones por parte de los superiores. Por último, una citación tursamente redactada para presentarse directamente en la sede central diplomática a su llegada. Él sabía lo que venía: degradación como mínimo, probablemente despido, posiblemente algún tipo de censura formal que lo haría desempleado en círculos diplomáticos por el resto de su carrera. Había desperdiciado la oportunidad de su vida, se negó regalos que podrían haber beneficiado a miles de millones de humanos y gastado esos recursos en extraterrestres que no eran su responsabilidad. Los otros pasajeros del transporte le miraron de forma extraña. Se había corrido la voz sobre lo que había hecho. Nada. Algunos lo miraban con lástima, otros con desprecio, unos pocos con algo que podría haber sido una admiración confusa, aunque nunca dijeron nada directamente. Jake pasó su tiempo revisando lo que había hecho, tratando de averiguar si volvería a tomar la misma decisión. Cada vez que pensaba en ello, volvía a la cara de la maestra cuando le había mostrado su aula abarrotada. Los trabajadores médicos agotaron la expresión después de un turno de 20 horas. Los ciudadanos comunes que viven en condiciones que no coincidía con la riqueza de su imperio. Él tomaría la misma decisión, incluso sabiendo qué consecuencias, incluso sabiendo que destruyó su carrera por ello. Esa realización fue ya fuera reconfortante o profundamente preocupante, y Jack no había decidido cuál. Tierra. La órbita parecía la de siempre, abarrotada de estaciones y satélites, y el caos organizado de la presencia de la humanidad en el espacio. El transporte de Jack atracó en el principal estación diplomática y fue escoltado de inmediato a una sala de conferencias donde 5 funcionarios de muy alto rango esperó con expresiones que iban desde decepcionadas hasta furiosas. El informe fue brutal. Repasaron su decisión punto por punto, haciéndole explicar su razonamiento, cuestionando su juicio, documentando su fracaso para el registro oficial. Embajadora Chen, una mujer cuya la carrera diplomática abarcó 40 años y a quien Jack siempre había admirado, miró él con tal decepción que dolió peor que la ira de los demás. Tenías un trabajo, Morrison, ella dijo en voz baja. Beneficios seguros para la humanidad. En cambio, regalaste nuestra oportunidad de ayudar a los extranjeros a resolver sus propios problemas domésticos. Problemas que no son nuestra responsabilidad ni nuestra preocupación. Con respeto, embajador, yo no estoy de acuerdo en que no sea nuestra preocupación, dijo Jack, sabiendo que estaba empeorando las cosas, pero incapaz de detenerse. Estábamos ofreció un regalo basado en el sufrimiento de las personas que necesitaban ayuda. No podía aceptar eso. Esa no es tu decisión de marca. Eres un diplomático, no un trabajador de caridad. Representas los intereses de la humanidad, no tu ética personal. Pensé que los intereses de la humanidad incluían no construir nuestra prosperidad sobre el sufrimiento de otros. El silencio que siguió fue helado. La embajadora Chen negó con la cabeza lentamente. Estás reasignado a deberes administrativos con efecto inmediato. Procesarás las solicitudes de visa en la oficina de Mars Colony. Tienes suerte de que no terminemos tu empleo por completo. Jake había esperado esto, pero escucharlo oficialmente todavía se sintió como un puñetazo en el estómago. Oficina de la Colonia de Marte, el equivalente diplomático de ser exiliado a un armario de suministros, procesando papeleo para colonos que quería visitar la Tierra. Fue la muerte de su carrera,
solo un poco más lento que el despido total. Lo entiendo, dijo en silencio. Estás despedido. Preséntese a su nueva asignación dentro de la semana. Jack salió de la sala de conferencias, recogió sus pertenencias mínimas de su ahora antigua oficina y trató de averiguar lo que vino después. Había sacrificado su carrera por un director y ahora tenía que vivir con las consecuencias. La cobertura de noticias fue mixta. Algunos puntos de venta lo retrató como un tonto idealista que había desechado los intereses de la humanidad, otros sugirieron que había sido incompetente, entró en pánico bajo presión, tomó una decisión emocional en lugar de una no estratégico. Unos pocos, muy pocos, se preguntaban si tal vez había visto algo, todos los demás habían fallado, si tal vez había sabiduría al elegir la compasión sobre la ventaja. La mayoría de la gente simplemente pensó que él era un idiota. Jake pasó 2 meses procesando solicitudes de visa en Marte, viviendo en una colonia abarrotada, viendo a sus antiguos colegas avanzar en sus carreras mientras él se estancaba. Él traté de no amargarme por eso. Él había hecho su elección. Él viviría con eso. Entonces 6 meses después de su desastrosa audiencia con la reina Lidiel, todo cambió. El mensaje llegó a través de los canales diplomáticos oficiales marcados con códigos de prioridad que convirtieron a la colonia de Marte. El administrador lo entrega personalmente en la pequeña oficina de Jack. «Tienes una comunicación del Imperio Veloran», dijo el administrador, luciendo confundido y un poco extraño. «De la reina Lidiel ella misma, pidiéndote específicamente». El corazón de Jack se detuvo. ¿Pidiéndome por qué? Ella te quiere como embajadora humana para la diplomacia en curso, relaciones, no cualquier embajador. Tú específicamente. El administrador entregó sobre la comunicación formal y Jack la leyó 3 veces, seguro de que estaba malentendido, pero las palabras no cambiaron. La reina Lidiel le pedía a Jake Morrison como embajador oficial de la humanidad en el Imperio Veloran. Ella solicitud llegó con suficiente peso diplomático que el gobierno de la Tierra no tuvo más remedio práctico que cumplir. Esto no tiene sentido, dijo Jack en voz alta. Fallé. Desperdicié el deseo. ¿Por qué ella quieres que vuelva? Ni idea, dijo el administrador. Pero te están llamando a la Tierra de inmediato. Empaca tus cosas. El viaje de regreso a la Tierra fue surrealista. Los mismos funcionarios que degradaron él hace 6 meses ahora lo felicitaba torpemente por su nuevo puesto. El embajador Chen parecía desconcertado pero aprobando. Nadie sabía qué pensar de la situación. Jake no sabía qué hacer, Asdel tampoco. Cuando regresó al mundo natal de Velorín, esta vez en un transporte diplomático oficial con la ceremonia adecuada, los cambios fueron visibles de inmediato. Incluso desde la órbita, él podría ver la construcción en toda la ciudad capital. Los distritos inferiores que antes parecían desgastados y luchando ahora brillaba con proyectos de renovación. Un funcionario de Velorín lo recibió en el muelle puerto. No el joven guía nervioso de su primera visita, sino un diplomático de alto rango, una ayuda que trataba a Jack con un respeto que parecía tremendamente desproporcionado con respecto a su rango real. Embajador Morrison, bienvenido de vuelta. La reina Lidiel está ansiosa por reunirse con usted. En realidad no soy embajador, dijo Jack automáticamente. Yo soy solo la reina Lidiel. Fue bastante específica. Se le dirigirá como embajador, la Tierra ha confirmado su cita. Habían confirmado su nombramiento porque no tenían otra opción. No te negaste cuando una poderosa reina alienígena solicitó específicamente a alguien. Pero Jack no tenía ni idea, por qué ella se lo había pedido, por qué querría al diplomático que había avergonzado a la humanidad al rechazar sus regalos. El viaje a través de la ciudad le dio más tiempo para observar los cambios. Los distritos inferiores se transformaron, nuevas escuelas con modernas instalaciones, centros médicos con equipos actualizados y capacidad ampliada, viviendas. Parecía una infraestructura segura y bien mantenida que realmente funcionaba correctamente. El aula del profesor, el una que había perseguido los pensamientos de Jack durante 6 meses, había sido completamente reconstruida. A través de las ventanas, podía ver a los estudiantes trabajando en un espacio que no estaba abarrotado de materiales que no estaban anticuado, con un entorno que realmente apoyaba el aprendizaje. La reina se movió rápidamente en infraestructura mejoras, explicó la ayuda diplomática, notando la atención de Jack. Ella redirigió recursos significativos de la expansión militar a programas nacionales. Los distritos inferiores han sido enfoque prioritario. Debido a mi deseo, Jack dijo en voz baja,
aún procesando lo que él estaba viendo. Por tu deseo, se confirmó la ayuda. Has hecho significativo impacto, embajador Morrison. Mis hijos asisten a una de las escuelas reconstruidas. Él. La calidad de su educación ha mejorado dramáticamente. Mi familia está agradecida. Jake no sabía cómo responder a eso. Había tomado una decisión que se sintió bien en el momento, sin esperar ver el resultados, sin esperar ser agradecido por ello. Los jardines del palacio eran como él recordado, aunque la vista de la ciudad a continuación había cambiado drásticamente. Reina Liriel estaba esperando en el mismo mirador donde Jake había tomado su decisión hace 6 meses, de espaldas a ella, el enfoque, mirando hacia su capital. Embajadora Morrison, dijo sin girar. Gracias por regresar. Su Majestad solicitó mi presencia. Y vino. Jake se acercó con cuidado, sin estar seguro del protocolo para esta situación, aunque confieso que no entiendo por qué querrías que volviera después de lo que hice. ¿Después de lo que hiciste? La reina Liriel se volvió para enfrentarlo, y los patrones de su piel cambiaron a través de colores que Jake estaba aprendiendo a leer lentamente. Reflexivo azules, ámbar cálido, algo complejo que aún no podía identificar. ¿Te refieres a después hiciste un deseo que me obligó a enfrentar mis propios fracasos como gobernante? Ella le hizo un gesto para que se uniera a ella en el pasar por alto. He pasado 6 meses pensando por qué hiciste ese deseo sobre qué reveló, no solo sobre ti, sino sobre mí. Jake se paró a su lado, mirando la ciudad transformada de abajo. Yo no lo hice, quise criticar, pero tú criticaste. Apropiadamente. Las orejas de la reina se inclinaron ante lo que Jake estaba aprendiendo, significaba reconocimiento rofal. Había estado tan concentrado en la expansión militar y manteniendo el imperio que dejé de mirar las necesidades de mi propia gente. Sabía que el distrito inferior tenía problemas, pero le dije yo mismo era un costo aceptable del poder imperial, que mantener la fuerza militar importaba más que la comodidad doméstica. Ella se quedó callada por un momento, cambiando el patrón de su piel, pensativo. Entonces un embajador humano se paró en mi cámara del trono y se negó regalos que beneficiarían a toda su especie porque había visto a mi gente, sufrimiento. Porque había conocido a un maestro y un trabajador médico y decidió que su bienestar importaba más que su propio avance. No pensé en eso que estratégicamente, admitió Jake. Simplemente no podía aceptar regalos sabiendo que la gente necesitaba ayuda. Exacto. Reina, la expresión de Liriel fue intencionada. Tomaste una decisión basada en la compasión en lugar de cálculo, sobre lo que era correcto en lugar de lo que era ventajoso. Y eso la elección me mostró que le había fallado a mi gente al priorizar el imperio sobre su bienestar. Ella se volvió para mirarlo completamente. Usted me enseñó algo, embajador Morrison. Eso, el verdadero poder no se trata solo de conquista y expansión. Esa fortaleza incluye tomar cuidado de aquellos de quienes eres responsable. Que un gobernante que ignora el sufrimiento de su pueblo en busca de la gloria militar está fallando en su deber más fundamental. Jake sintió que le subía el calor en la cara. Su Majestad, estoy seguro de que quizás se habría dado cuenta eventualmente, pero aceleró esa realización. Tú hiciste era imposible para mí ignorar lo que deliberadamente no había visto. Su patrón de piel cambió a ámbar cálido, redirigir los recursos a la infraestructura doméstica ha fortalecido mi imperio más que cualquier victoria militar podría haberlo hecho. Mi gente confía en mí ahora de una manera que no lo hacía antes. Ellos ven que yo preocúpate por su bienestar, no solo por la expansión y el poder. Esa confianza nos ha hecho genuinamente más fuertes. Ella hizo un gesto hacia el palacio. Camina conmigo. Tengo algo que mostrarte. Caminaron por los jardines en un silencio que se sintió contemplativo en lugar de incómodo. La reina Liriel condujo a Jake a un ala del palacio que no había visto antes. Una galería llena de retratos y artefactos históricos. Este es el Salón de la Sabiduría, explicó. Contiene imágenes e historias de aquellos que han enseñado lecciones importantes a mi dinastía, asesores que dieron consejos cruciales, enemigos que debilidades reveladas, aliados que mostraron nuevas perspectivas. Ella se detuvo ante un espacio vacío en la pared. Estoy encargando un retrato tuyo para que lo coloquen aquí. Jake miró fijamente al vacío espacio. Majestad, no me lo merezco. Mereces reconocimiento por enseñarme algo.
500 años de asesores no habían logrado transmitir esa compasión y la sabiduría a veces significa rechazar lo que se ofrece, ver más allá del interés propio, la necesidad genuina es rara y valiosa. Ella sonrió levemente. Además, conviértete en una especie de héroe popular en los distritos bajos. La maestra que conociste, su nombre es Beyla por cierto, ha sido contarles a todos sobre el embajador humano que deseaba que sus hijos tuvieran mejores escuelas. Usted es bastante popular entre los valeranos ordinarios. Acabo de tomar una decisión, Jack protestó, un momento de ver lo que había que hacer. Una elección que cambió mi forma de gobernar mi imperio. Un momento que llevó a millones de mi gente a vivir una vida mejor. La expresión de la reina Liel fue ahora en serio. No disminuyas lo que lograste. Embajador Morrison, Suwis no pidió nada para usted ni para su especie, y al hacerlo, logró más que cualquier estrategia cálculo podría haberlo logrado. Ella lo condujo de regreso afuera hacia una terraza que daba a la ciudad. Soy ofreciendo a ERS una alianza integral, intercambio completo de tecnología, garantizado términos comerciales, cooperación militar, trato preferencial en disputa territorios, todo lo que sus superiores querían que pidieran hace 6 meses y más. Que la mente de Jack se tambaleó. Su Majestad, eso es increíblemente generoso, pero no entiendo por qué. Porque tu elección de no pedir nada me mostró que los humanos podrían ser el tipo de aliados que vale la pena tener. Da un tipo que ve más allá de las transacciones inmediatas a las reales asociación, que valoran el bienestar de los demás incluso cuando les cuesta algo. Ella lo miró directamente. La mayoría de las especies con las que negocio calculan ventajas, buscan formas de explotarlas, oportunidades. Buscaste formas de ayudar a personas que ni siquiera eran tu responsabilidad. Ese tipo de perspectiva es raro. Hay una condición, agregó la reina Liel. Usted debe ser el principal embajador. Confío en su juicio, embajador Morrison. Viste lo que yo no pude ver. Tomaste una decisión que benefició a mi gente cuando podrías haber elegido el beneficio para los tuyos. Yo quiero ese tipo de perspectiva que representa a la humanidad en nuestra alianza. Su Majestad, no estoy calificado para eso, Rol. Soy un diplomático de nivel medio que tuvo suerte una vez. Usted es un diplomático que tuvo coraje para hacer lo correcto a pesar de conocer el costo personal, quien valoró compasión por encima del cálculo, quien me enseñó más sobre liderazgo en una audiencia que siglos de tradición habían logrado. Sus patrones de piel ardían con determinación oro. Eso te hace estar calificado con precisión para este puesto. Pero Jack miró la ciudad de abajo, transformada por una elección que había hecho hace 6 meses en un momento de ver la necesidad y negarse a ignorarla. Pensó en su degradación, en el meses procesando solicitudes de visa en Marte, sobre la decepción de sus superiores.